Muy buenos días a todos los amigos del homeschooling o la educación en casa. Estamos muy contentos porque estamos en el marco del National Homeschool Day de los Estados Unidos, hoy 23 de febrero. Todos los Estados Unidos se están moviendo a favor de la educación en casa y no solamente la educación en casa, sino de la educación cristiana en el hogar. Y es para nosotros desde Colombia un gozo grandísimo poder hacer parte de este gran evento y como comunidad aquí en Colombia también poder aportar algo a esta gran celebración. Básicamente es una celebración acerca de ese principio que nos enseña que somos los padres los responsables de la educación de nuestros hijos. También es una celebración a la familia, a la educación y a nuestra fe como la Iglesia de Cristo Jesús. Por eso quiero hoy compartirles un poco acerca de lo que se está hablando en este Día Nacional del Homeschooling o el National Homeschool Day, y se trata acerca de la perspectiva bíblica de la educación, o lo que ellos llamarían the world view of education, la cosmovisión que tenemos de la educación. Y nosotros aquí también hemos desarrollado esa cosmovisión. A nosotros nos interesa saber qué dice la palabra de Dios acerca de la educación. ¿Por qué nos interesa? Porque sabemos que Dios es el dador de todo conocimiento, el que revela todos los tesoros escondidos que hay en su palabra para que nosotros, sus hijos, podamos conocerlos y dárselo a conocer a nuestros hijos. Entonces, dentro de este marco de la celebración y también para que este video quede como material para todos los que quieran aprender de la perspectiva bíblica de la educación, vamos a hablar un poco de ese tema. Básicamente, lo primero que quiero contarles es que en Deuteronomio capítulo 6, el Señor dice estas palabras: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Me llama la atención cómo Dios está mandando a los padres a que permanentemente le estemos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos. Dice que se las repitamos cuando estemos en casa, cuando andemos en el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. Realmente esto me muestra que hay un propósito de pasar tiempo con nuestros hijos. ¿Y cómo podemos pasar tiempo con ellos muchas veces cuando los hemos enviado durante muchas horas al día a un sistema de educación donde probablemente o muy seguramente no les van a repetir estas palabras? Entonces muchos padres como yo, como mi esposo y otras familias con las que compartimos esta idea de la educación, hemos decidido tomar por cuenta propia la educación de nuestros hijos para cumplir este mandamiento. Una vez que hemos decidido entonces hacer el homeschooling o la educación en casa, o como ahora queremos llamar lo que es la educación cristiana en el hogar, nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo darle una perspectiva bíblica a la educación en casa de mis hijos? Y ese es el segundo punto del que vamos a hablar. ¿Qué es una perspectiva bíblica? ¿O qué es una cosmovisión bíblica de la educación? ¿Qué es the world view about education? ¿Cuál es la perspectiva que queremos darle a nuestra educación? Vamos a hablar un poco de la palabra perspectiva. La palabra perspectiva tiene que ver con el punto de vista desde el cual tú observas las cosas. Todos tenemos un punto de vista, todos tenemos una perspectiva, un punto de partida a partir del cual juzgamos nuestro entorno. Eso aplica para lo físico, en el sentido que tú, dependiendo del grado de luz o de sombra o de oscuridad que tengas, verás las cosas de una manera, pero también aplica para el conocimiento. Tú juzgarás a través de tu perspectiva todo conocimiento, todo lo que ve a tu alrededor. También a esto le llamamos cosmovisión, o es la visión que tenemos del cosmos, del mundo que nos rodea, de qué manera nosotros vemos el mundo. Y tal vez tú puedas decir, no, yo realmente soy neutral, no lo veo de ninguna manera específica. Pero bueno, no es cierto que somos neutrales, no hay forma de ser natural o neutral en este punto, porque el hecho de que tú digas que no tienes una postura, ya es una postura, estás diciendo que no la tienes, y esa misma se la vas a transmitir a tus hijos. Entonces, este primer punto es para que dejemos en claro que intencionalmente o no, todos tenemos una perspectiva de la educación, todos tenemos una cosmovisión de la educación, y yendo más allá, una cosmovisión del mundo que nos rodea, como lo dice la palabra, cosmovisión. Entonces me empecé a preguntar yo, bien, si yo soy una mujer cristiana, si mi hogar es un hogar cristiano, ¿cuál debería ser mi cosmovisión?
¿Cuál debería ser mi punto de partida para observar lo que me rodea, para darle el conocimiento a mis hijos? Y ahí es donde llega la palabra de Dios nuevamente con su autoridad a demostrarnos que ella debe ser nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes, los cristianos, creemos firmemente que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad para nuestro comportamiento y nuestra vida. Por lo tanto, queremos que nuestra educación en casa también se rija por los principios de la palabra de Dios. Entonces empiezo a entender que yo no solamente tengo una cosmovisión, sino que debo intencionalmente ocuparme de formar mi cosmovisión cristiana de la educación. Debo ser consciente con cada materia, con cada material que utilice, con cada acercamiento al conocimiento, si forma como lo estoy haciendo está revelando una cosmovisión bíblica o una cosmovisión no bíblica. Entonces, allí empezamos a ver la importancia de formar esta cosmovisión. Muchas veces hemos visto ejemplos de cosmovisión como unos lentes, como unas gafas que tú te pones para mirar el mundo. Este mismo concepto lo puedes ver en los videos que estamos transmitiendo en el canal de la National Homeschool Day, donde ellos están hablando de los lentes que se ponen para ver el mundo, y es el mismo concepto que hoy yo te quiero transmitir, y es que tú estás construyendo unas gafas para ti y para tus hijos a medida que ellos van creciendo en su proceso educativo. Entonces mi pregunta para el padre de familia es: ¿qué tipo de gafas quieres construir? ¿De qué manera vas tú a intencionalmente fabricar unas gafas que tengan una cosmovisión bíblica? ¿Y cómo puedes lograr esa cosmovisión, no solamente para hablar del devocional o de la parte espiritual de tu hijo, sino también de su formación integral para cada una de las áreas de su conocimiento? Porque estamos partiendo de una cosmovisión para todo lo que nos rodea, no solamente para su relación espiritual con Dios. Entonces empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Puedo yo tener una cosmovisión bíblica para enseñar ciencias naturales? ¿Puedo tener una cosmovisión bíblica para enseñar historia? ¿Puedo tener una cosmovisión bíblica para enseñar lenguaje o matemáticas, aritmética? Y empezamos a indagar y nos damos cuenta que la palabra de Dios está llena de principios, llena de conocimiento que sí nos pueden aportar el fundamento para acercarnos a este conocimiento. Entonces aquí viene un punto muy importante y lo encontramos en la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1. Y es que nos está hablando de cómo todo lo creado, lo visible y lo invisible, ha sido creado por medio de Él y para Él, hablando de Jesucristo. Cuando hablamos de lo creado, estamos hablando de las cosas tangibles que nosotros podemos tocar, nosotros podemos ver en la creación o en las cosas que los seres humanos hemos hecho, podemos ver a Dios. O también nos está hablando de las cosas invisibles como por ejemplo principios matemáticos, como por ejemplo reacciones químicas que no entendemos, como por ejemplo la maravilla de tener el agua en nuestra vida hecha de moléculas de hidrógeno y de oxígeno, pero que tú no puedes crearla, tuvo que haber alguien superior a nosotros que la creara. Son cosas invisibles, pero que de alguna manera la palabra nos dice que nos van a revelar a Dios, porque por medio de Él fueron creadas. Aquí está el versículo, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga en Él una coherencia. Estamos entendiendo aquí que el conocimiento, cuando es revelado por Dios y nos acerca a Dios, viene a tener una coherencia. Entonces, esta idea de la perspectiva bíblica de la educación va mucho más allá de decir, oh, sí, tienes que aprenderte de la Biblia o conocer un poco de la palabra de Dios. Va mucho más allá. Va a cómo tú puedes hacer transversal la palabra de Dios a cualquiera de las áreas del conocimiento. ¿Por qué? Porque entendemos que todo conocimiento que el ser humano tiene realmente ha sido revelado por Dios. Realmente ha sido Él el que a través de la historia, con su amor y su cuidado por nosotros, ha revelado su propio carácter, su propia esencia, su amor por la humanidad a través del conocimiento. Entonces,
Aquí viene un concepto muy importante en la perspectiva bíblica de la educación, y es que no hay división entre un conocimiento espiritual y un conocimiento material. Es decir, cuando tú estudies a Dios en lo espiritual, eso te debe llevar a conocer más lo material o el mundo creado por Él. Pero cuando tú estudies el mundo creado por Dios, por ejemplo, las ciencias naturales, que es como una materia muy evidente donde podemos estudiar la creación, eso nos debe llevar al conocimiento del Creador. Por eso dice Romanos que Él mismo se manifestó a nosotros en la creación y no tenemos excusa. Cuando vemos la creación, nosotros podemos realmente reconocer que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces, el objetivo de esta perspectiva bíblica de la educación que nosotros queremos impulsar, empoderar a los padres de familia para que la introduzcan en su currículum de homeschooling o de educación en casa, es que podamos realmente no dividir el conocimiento físico o material o de las materias y los temas que tratamos normalmente en la escuela del conocimiento espiritual. Cuando hay esta división, tristemente encontramos lo que pasa con muchos jóvenes hoy en día, y es que de lunes a viernes su conocimiento no tiene nada que ver con Dios, y solamente el fin de semana, cuando sus padres los llevan a una iglesia, es que tienen algún acercamiento a Dios. ¿Qué vamos a tener? Niños que van a encontrar un choque absoluto entre la ciencia y la fe. Y lo que estamos encontrando a través de la perspectiva bíblica de la educación es que la ciencia también puede y debe verificar a Dios. También puede y debe evidenciar a Dios. Te pongo un ejemplo que mencioné hace un momento. Hablemos del agua. Esta fue una clase maravillosa que vimos con nuestros niños hace poco. ¿Qué es el agua? El agua, por supuesto, es la composición de hidrógeno y de oxígeno. ¿Conocemos que tenemos hidrógeno en el planeta? Sí. ¿Conocemos que tenemos oxígeno en el planeta? Sí. De hecho, son elementos que están escritos en la tabla periódica. Pero ningún ser humano ha sido capaz de tomar 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, mezclarlas y fabricar agua. Génesis 1:1 nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El agua ya existía antes de que tú y que yo existiéramos. Es decir, esto revela, es una evidencia de la existencia de Dios, que tengamos un material vital como es el agua en nuestro planeta. Si tú o yo la pudiéramos crear, podríamos descartar a Dios y decir, no, tal vez Él no existe porque hemos podido hacer el agua, pero ni tú ni yo podemos hacerla. Ha habido experimentos para descomponer el agua, pero no para crearla. Entonces tenemos un Dios maravilloso que nos ama, que nos dio el elemento agua para que podamos vivir. Cuando veamos una tabla periódica, cuando veamos una botella de agua, le podemos decir a nuestros hijos, démosle gracias a Dios por los elementos de la tabla periódica. Estudiemos la tabla periódica porque allí se revela el amor y el cuidado de Dios por la humanidad. Este es un pequeño ejemplo de cómo podemos ver a Dios en una materia, como en este caso, ciencias naturales o química. Pero hay mucho más que tú puedes inquirir en la palabra de Dios. Puedes también utilizar otros materiales que te sustenten lo que estás aprendiendo en la palabra y sin temor darte cuenta que la creación entera, los estudios científicos realmente apuntan a un creador maravilloso que hizo todo por amor a nosotros en este planeta. Ahora entonces yo quisiera dejarlos con la idea de pensar antes de abordar su homeschooling desde algún currículum o desde alguna perspectiva ya establecida, que ustedes vayan a la presencia de Dios, que ustedes le pregunten, Señor, ¿cómo puedo yo educar a mi hijo? Está bien, entendido que soy el responsable de educar a mi hijo, entendido que quiero verte a ti, oh Dios, revelado en cualquier área del conocimiento, y he entendido también que todo conocimiento está unido al de Dios y al material. Entonces, Señor, te quiero preguntar cómo puedo hacerlo, y te garantizo, porque lo ha hecho conmigo y con muchos amigos con los que trabajamos en el homeschool, que Dios te revelará su palabra. Adicionalmente, tú puedes, como te decía, complementar estos estudios con libros, con investigaciones, y puedes hacer una gran reinvestigación y sustentar lo que Dios te está revelando en su palabra. Y de esta forma podemos aportar nuestro grano de arena para tener una generación que a través de todo conocimiento conozca a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Les deseo un súper feliz National Day del Homeschooling, que nos podamos unir no solamente en Colombia, sino en todas las naciones alrededor de la tierra que queremos ver a Dios revelado en la educación. Chao, muchas gracias.